tiene un principio, un desarrollo y un final. The beginning is meant to draw us in. El principio tiene el propósito de introducirnos a It la provides historia. us with a context and introduces us to the characters. Nos provee un contexto y nos introduce a los personajes. The middle presents us with the events and the crises that test the characters. El desarrollo nos presenta a los personajes y las crisis que enfrentan en medio de la historia. The conclusion resolves the issues of the story. La conclusión o el final resuelve el asunto de la historia. Usually, it's here that we discover either how the characters have been changed by events or how the events have been changed by the characters. Es aquí en este punto donde descubrimos cómo los personajes han sido transformados por los eventos o cómo los eventos han sido transformados por los personajes. In the best stories, we are also changed. En las mejores historias también nosotros somos transformados. The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, in each case, present the record of who Jesus is and what he has done. Los evangelios de Marcos, Mateo, Juan y Lucas presentan la historia y registran los eventos de quién Jesucristo fue. The purpose is so that we will believe. El propósito es aquel para que nosotros creamos. In each gospel, it isn't Jesus who is changed. En cada evangelio no es Jesucristo el que es transformado, but others who may be changed by him, and hopefully that includes us. sino otros son transformados por él, y ojalá que nosotros también seamos transformados. Near the end of this Gospel of John, in John 20, verses 30 through 31, John tells us his goal. Hacia el final de este evangelio, el evangelio de Juan, Juan nos cuenta el propósito de este evangelio en Juan 20, versículo 30 al 31. Brother, if you would read those verses for us. Dice Juan 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. John wants you to be changed by this gospel. Juan desea que ustedes sean transformados por este evangelio. He wants you to believe and have life in Jesus Christ, the Son of God. Él quiere que ustedes crean y que al creer tengan vida y luz en Jesucristo. While John's gospel is a gospel like the others, it is also different. Si bien el evangelio de Juan es parecido en ciertas cosas a los otros evangelios, también es un evangelio totalmente distinto. While the other three gospels, Matthew, Mark, and Luke, may not record all of the same events or even tell us about the events which they share in exactly the same way. Mientras que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas cuentan el registro de los eventos y de las historias de Jesús, quizás no de la misma manera, se sobrelapan. They overlap in so much in content and history and geography that they've come to be joined together to be called the Synoptic Gospels. Se sobrelapan tanto en la estructura cronológica y geográfica que son llamados los evangelios sinópticos. They're called that in contrast to the Gospel of John. Son llamados así en contraste con el evangelio de Juan. Even Calvin in his commentaries joined the other three Gospels together and then treated John separately. Aún Calvino en su comentario unió los tres evangelios, el de Marco, Mateo y Lucas, en un solo grupo y trató el evangelio de Juan de manera separada. John has a lot of extra material that the other Gospels don't have.
El Evangelio de Juan tiene una gran cantidad de material y de contenido que los otros 3 evangelios no tienen. And even when he includes events that the others have, he approaches it in a somewhat different way. Y aún tratando temas que también tratan los otros 3 evangelios, los aborda de una manera un poco distinta. For example, Por ejemplo, in the very first verses of Matthew, Matthew introduces Jesus as the Christ, the son of David and the son of Abraham. en el Evangelio de Mateo, Mateo introduce a Jesús como el hijo de David, By calling him the el Christ, hijo de Dios. by calling him the Christ, he is calling him the anointed one, the Messiah. Al llamarlo el Cristo, lo está llamando el ungido, el Mesías. He's the promised son of David, the king who is to sit on Israel's throne forever. Es el hijo prometido de David, el rey que se sentaría en el trono de Israel para siempre. And he's the promised seed of Abraham, the one who is to inherit all that God promised to his people. Y es la promesa de la simiente de Abraham, el que heredaría todas las promesas a su pueblo. In the opening verses of Mark, Mark not only calls him the Christ, he tells us that Jesus is the Son of God. En los versículos al principio del Evangelio de Marcos, Marcos no solo nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que también And while Luke doesn't mention Jesus' name until verse 31 of chapter 1, y mientras Lucas no solo nos habla de Jesús hasta el versículo 31 del capítulo 1, Luke tells us who Jesus is through the words of the archangel Gabriel. Lucas nos habla de quién es Jesús a través de las palabras del arcángel Gabriel. Gabriel tells us that he will be called Son of the Most High God. El arcángel Gabriel nos dice que Jesús sería llamado el Hijo del Altísimo Dios, The one to sit on David's throne, aquel que se sentaría en el trono de David, the one whose kingdom will not have no end. aquel cuyo reino no tendrá final, And that he will be conceived by the Holy Spirit. y que será concebido por el Espíritu Santo. The fourth Gospel of John, on the other hand, El cuarto evangelio, el de Juan, por el otro lado, takes our understanding to a whole higher level. lleva nuestro entendimiento a un nivel que está fuera de nuestro alcance. John 1 through 8, we see Jesus' existence, Jesus' creation, and Jesus' witness. Y en Juan, del versículo 1 al 8, vemos la existencia de Jesús, la creación de Jesús y el testigo de Jesús. While the writer of this gospel never identifies himself except as the one whom Jesus loved, Mientras que el escritor de este evangelio nunca se identifica a sí mismo excepto como aquel a quien Jesús amó, he writes from the perspective of an eyewitness. él escribe desde la perspectiva de un testigo ocular. And so the church has always believed that this was written by John the Apostle. Entonces la iglesia siempre ha creído que esto fue escrito por Juan el apóstol. This gospel opens with hymn-like phrases. Este evangelio abre con frases balanceadas como las de un himno. And it gives us one of the grandest descriptions of the transcendent glory of the eternal Word of God. Y nos da descripciones grandiosas de la trascendencia, de la gloria, del verbo eterno de Dios And his desire that men would believe in him. y el deseo de que los hombres crean en él. First, his existence, verses 1 and 2. Primero, su existencia, versos 1 y 2. In the beginning.
en el principio. Those are the same words that Genesis 1:1 opens with. Estas son las mismas palabras con las que Génesis 1:1 empieza. There we read, in the beginning, God created the heavens and the earth. Allí leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. However, John 1:1 takes us back before the creation. Sin embargo, Juan 1:1 nos lleva antes de la creación. There in Genesis, the first book of Moses, Israel was told in God's own words about the creation of the heavens and the earth. Allí, en Génesis, en el primer libro de Moisés, se nos habla y se le habla a Israel cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. When God gave that revelation to them, Israel had just come out of Egypt. Cuando Dios le dio esta revelación a ellos, Israel acababa de salir de Egipto. It had been surrounded by Egyptian mythology for 450 years. Habían estado rodeados de la mitología egipcia por más de 450 años. Israel was about to enter Canaan, where it would be confronted by Canaanite mythology. Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde sería confrontado por la mitología cananita. Israel had heard and would hear stories of others about how their gods and goddesses had made things. Israel había escuchado de muchas historias de otros pueblos y de sus dioses y diosas de cómo habían creado las cosas. But in Genesis, God was telling them the real story. Pero en Génesis Dios les estaba contando la historia verdadera. In God's story, there was nothing about one God making another God. En la historia que Dios les contaba no había absolutamente nada de un Dios creando otro Dios. There was nothing about one God killing another God and then making the creation out of the dead God's body. No había absolutamente nada de un Dios asesinando a otro Dios y luego trayendo la creación del cuerpo muerto de ese otro Dios. There was nothing about an accidental making of man. No había absolutamente nada de la creación accidental del hombre. Those are the myths of ancient Near East mythology. Esos son los mitos de la mitología del Medio Oriente. God said, in the beginning, God created the heavens and the earth. Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Even when we rightly understand the first verses of Genesis, Aun cuando entendemos correctamente los primeros versículos de Génesis, which are a description of God's creation of all things invisible and visible, los cuales son una descripción de la creación de Dios de todas las cosas visibles e invisibles, so that when it says God created the heavens, para que cuando dice Dios creó los cielos, we know that it's talking about the throne room of God, sabemos que está hablando de el trono celestial de Dios, the living creatures, las criaturas vivientes, the archangels and angels. los arcángeles y los ángeles. And then when it says he created the earth, Y luego cuando dice que creó la tierra, it's speaking about the material creation described in the rest of Genesis 1. está hablando de las cosas materiales que fueron creadas y que han sido descritas en el resto del capítulo 1 de Génesis. We know that those verses are starting with the beginning of the creation. Sabemos que estos versículos comienzan con el comienzo de la creación. That creation was the beginning of space and the beginning of time. Esa creación es el comienzo del tiempo y el comienzo del espacio. In the beginning, God created.
En el principio Dios creó. But John is taking us even farther back. Pero Juan nos está llevando aún más atrás de esto. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo. The beginning that John describes here is the existence when there was only God. El principio del cual Juan nos está hablando aquí es la existencia de cuando solo estaba Dios. He's taking us to before time, before space, in the best words he has. Nos está llevando a un lugar donde no había tiempo, no había espacio, en las mejores palabras que él puede encontrar. John's in the beginning is before everything. En el principio de las palabras de Juan es antes de todo. It's when there was only God. Es cuando solo existía Dios, No time, no place, sin tiempo, sin espacio. no material, nothing of what we call the invisible creation. Nada material, nada de lo que nosotros llamamos la creación invisible de Dios. There was only God. Solo estaba Dios. And in that existence for which we have no language, Y respecto a esa existencia para la cual nosotros no tenemos lenguaje, there was the Word. estaba el verbo. And the Word was with God, Y el verbo estaba con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. He was in the beginning with God. Estaba en el comienzo con Dios. Our minds are so subject to time and the succession of moments. Nuestras mentes están tan sujetas al tiempo y a la sucesión de momentos. We can't understand eternity. No podemos comprender la eternidad. We can say the word, Podemos decir la palabra, and by intuition, we think that we can understand its meaning. y por intuición creemos que podemos entender su significado. But even that intuition imagines an endless succession of moments. Pero aún esa intuición imagina una sucesión sin final de momentos, Rather than an existence where there is no moment to follow another moment. en vez de una existencia donde no existe un momento que le siga a otro momento. In that existence, when there were no moments, En esa existencia en la cual no había momentos, where there was only God, en la cual solo estaba Dios, where the Word was with God and the Word was God, donde la palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, we realize that this Word is that one whom the Scriptures and we call the Son of God, Jesus. es donde entendemos que este verbo, que la Escritura y también nosotros entendemos es el Hijo de Dios, Jesucristo. Here, John is calling him the Word. Aquí Juan lo está llamando el verbo. We're to understand that the Word is eternal God. Tenemos que entender, y Juan busca que nosotros entendamos, que el verbo es el eterno Dios. Therefore, everything that is true of God is true of the Word because he is God. Por lo tanto, todo lo que es verdadero acerca de Dios es verdadero acerca del verbo, porque Él es Dios. But we're to also understand that the Word and the God, that there's a uniqueness in the relationship. Pero tenemos que entender también que hay algo muy singular entre la relación del verbo y Dios. Eventually, the fathers in the faith would help us to understand this relationship through their councils and creeds. Eventualmente los padres de la fe nos ayudarían a entender esta relación a través de varios concilios y de varios credos.
Our catechism sums it up in this way. Nuestro catecismo lo plantea de la siguiente manera: That there be three persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one true eternal God, the same in substance, equal in power and glory, although distinguished by their personal properties. En la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. At this point, however, while the other gospel writers have clearly declared and shown Jesus to be the Son of God, En este punto, sin embargo, mientras que los otros evangelios y los escritores de los otros evangelios han mostrado claramente y declarado que Jesús es el Hijo de Dios, and the Apostle John makes this clear in passages like Colossians 1, 15 through 18. y el apóstol Juan lo deja claro en pasajes como Colosenses 1, 15 al 18. John is writing what we find here so that we will begin to understand who it was that came into the world. Juan está escribiendo aquí para que nosotros comencemos a entender quién es el que ha venido al mundo. It's so hard for us to understand. Es tan difícil para nosotros entender. The Word existed outside of time. El verbo existía fuera del tiempo. That's because we live in time and can't imagine something outside of it. Eso es porque nosotros vivimos en el tiempo y nos cuesta demasiado poder imaginar algo fuera del tiempo. So in our mind, when we think of eternity, we just think of extra time. Entonces, en nuestra mente, cuando nosotros pensamos en la eternidad, simplemente pensamos en más tiempo. And when we think about infinity of space, we just imagine more space. Y cuando pensamos en la infinitud del espacio, simplemente imaginamos más espacio. But John isn't describing a when and a where. Pero Juan no está describiendo un lugar ni un tiempo. No limits of time, Sin límites de tiempo, no limits of space. sin límites de espacio. That's what John describes here. Eso es lo que Juan está describiendo aquí. The existence of God is beyond our understanding. La existencia de Dios está más allá de nuestra comprensión. And sadly, when we try to understand God by the things that we already understand, we set limits. Y desafortunadamente, tristemente, cuando intentamos entender a Dios por las cosas que nosotros ya comprendemos, le ponemos límites. It's easier for us that way. Es mucho más fácil para nosotros de esa manera. A God who looks like a baby laying in a cradle, Un Dios que se ve como un bebé en una cuna, or whose picture can hang on a wall, o cuya imagen puede ser colgada en una pared, or who is a statue in a museum, o que es una estatua en un museo, helps our sinful minds to set limits on God. le ayuda a nuestra mente pecaminosa ponerle límites a Dios. We imagine him bound by time and bound by space. Lo imaginamos a él restringido, confinado por el tiempo y por el espacio. He's way up there while we're way down here. Él está allá arriba mientras nosotros estamos acá abajo. He's over there paying attention to something else while we are suffering here. Él está por allá arriba poniéndole atención a algo mientras nosotros estamos aquí sufriendo. He's there while we worry about our child. Él está por allá mientras nosotros estamos preocupados o angustiados por nuestros hijos. And then there are those times when we hope that he is distracted by something else instead of watching us while we sin.
Y hay otros tiempos en los que nosotros esperamos que Él esté distraído con alguna cosa y que no esté viéndonos mientras nosotros pecamos. We imagine limits even when we say things like he's omnipotent, omnipresent, and omniscient. Imaginamos límites aun cuando decimos cosas como que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Or even when we use the words of the catechism to say that he's infinite, eternal, and unchangeable. Y aun cuando usamos las palabras del catecismo para decir que Él es infinito, eterno e inmutable. It hurts our heads to think about what he really is. Uy, pero padre, Le duele a nuestras mentes el pensar lo que Él realmente es. And it's a lot easier to imagine a limited God rather than a God who created space and time and exists outside of both. Y es mucho más fácil para nosotros y para nuestras mentes imaginar a un Dios limitado en vez de imaginar a un Dios que creó el espacio y que creó el tiempo y que existe fuera de ambos. God, the Word who existed before time and space. Dios, el verbo que existe antes del espacio y antes del tiempo, And who is bound by neither. y que no está restringido ni confinado por ninguno de los dos. Was coming into the world, Venía a este mundo, but John is not ready just yet to tell us that. pero Juan aún no está listo para decirnos esto. Second, his creation, Segundo, su creación, verses 3 through 5. versículos del 3 al 5. In Genesis 1, we read words like these. En Génesis 1 leemos palabras como estas. And God said, "Let there be light," and there was light. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. And God said, "Let the earth sprout vegetation." Y dijo Dios que de la tierra brote vegetación. And God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures." Y dijo Dios que se junten las aguas y que de estas aguas surjan criaturas. And God said, "Let the earth bring forth living creatures." Y dijo Dios que de la tierra broten criaturas vivientes. With these verses, John chapter 1, verse 3, John brings us up to the creation described in Genesis 1. En estos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan nos lleva a la creación de las cosas. But rather than letting us think about and focus on what God made, En vez de enfocarnos en aquellas cosas que Dios creó, he wants us to focus on the Creator. Él quiere que nos enfoquemos en el Creador. It is through God the Word that everything was made. Fue a través de Dios, a través del Verbo, que todo lo que existe fue creado. And just so that we understand that this is without exception, John Y says solo- that without him, there is not anything that was made. Y solo para que nosotros entendamos que esta declaración no tiene ninguna excepción, Juan dice que sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Todo lo que ha sido creado a través de Él fue creado. From the dead cells that you wash off of your body and that go down the drain, Desde las células muertas que caen cuando nos bañamos y se van a través del drenaje, to the angel Satan who rebelled against him, hasta el ángel Satanás que se rebeló en contra de Él, everything was made through him. absolutamente todo fue creado a través de Él. Now, in the Apostles' and Nicene Creeds, Ahora, en los credos, en el credo apostólico y en el credo de Nicea, we confess that we believe in God the Father Almighty, the maker of the heavens and the earth. nosotros confesamos que creemos en Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. That's because the scriptures everywhere declare that God the Father created all things. Eso es porque en toda la Escritura
se declara que Dios el Padre creó todas las cosas. But what we must understand from these verses and Colossians 1 is that the Father created everything through his word, God the Son. Pero lo que debemos entender, como lo dice también Colosenses 1, es que Dios creó todas las cosas a través de su Hijo. Through the word, God created the throne room of God. A través del Verbo, Dios creó el trono celestial, He created the living creatures. creó las criaturas vivientes, He created the archangels and the angels. creó a los arcángeles y a los ángeles. Likewise, through him, he created the waters, the land, and the sun. De la misma manera creó las aguas, la tierra, el sol. He created the moon and the stars, the vegetation, the birds, the fish, the insects. Creó la luna, las estrellas, la vegetación, los pájaros, los peces, los insectos. And he created the animals and man. Y creó a los animales y al hombre. In each, and God said, En cada y Dios dijo, we should see God the Father creating through God the Word, his Son. debemos ver a Dios el Padre creando a través de Dios el Hijo, el Verbo. He made each declaration of God a reality. He brought it into being. Él hizo cada declaración una realidad. Él trajo todo a existencia. He is infinite and eternal God. Él es infinito y eterno Dios. Through him, every atom was made. A través de él cada átomo fue hecho. Through him, every molecule was formed. A través de él cada molécula fue formada. Through him, everything exists and is held together. A través de él todo existe y todo es sostenido juntamente. But John wants us to know Pero Juan quiere que nosotros entendamos that not only was everything made through him, que no solo todo fue creado a través de él, everything was given life through him. sino que a todo se le dio vida a través de él. He is the source and maintainer of life. Él es la fuente y quien mantiene la vida, The plants, las plantas, the things that fly, las cosas que vuelan, the things that swim, las cosas que nadan, the insects, los insectos, the wild and domesticated animals. los animales salvajes y domesticados. They were all made alive because they were made alive through him. Fueron todos hechos seres vivientes porque se les dio vida a través de él. And man was given life through him. Y al hombre se le dio vida a través de él. Of course, this can be confusing. Claro, esto puede ser un poco confuso. We read here that everything was given life through the word, and we think of the temporal life that begins with cellular life and ends with cellular death. Leemos aquí que a todos se le dio vida a través de él, a través del Verbo, y pensamos en una vida temporal que comienza con la vida celular y termina con la muerte celular. And while that life is certainly in the scope of what John is writing about, Y si bien esta vida está dentro de lo que Juan está escribiendo, he is writing about something far greater. está escribiendo acerca de algo mucho más grande, mucho más grandioso. It isn't biological certainty that he wants us to have. No es certeza biológica lo que él quiere que nosotros tengamos. It's spiritual certainty that he wants us to have. Es certeza espiritual la que él quiere que tengamos. For man, when he is made alive with a soul that can never die, Puesto que el hombre, cuando a él se le da vida en un alma que no puede morir. that life is never taken away, no matter Esa what vi- happens to the body for a time. Esa vida nunca será quitada, no importa qué pase con el cuerpo temporal.
Likewise, when we read that God said, "Let there be light," and there was light, De la misma manera, cuando leemos que Dios dijo, hágase la luz y fue la luz, and then there was evening and there was morning the first day, y que fue la noche y la mañana el primer día, our minds think of something that starts and then stops. nuestra mente piensa en algo que comienza y que luego termina. We think of a light that's turned on and then turned off. Pensamos en una luz que se prende y que luego se apaga. When we read that on the fourth day God created the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, Cuando leemos que Dios creó en el cuarto día la luz más grandiosa para que alumbrara en el día y la luz más pequeña para que alumbrara en la noche, and then there was evening and there was morning the fourth day, y luego fue la mañana y la noche el cuarto día, we think of the light that begins at sunrise and ends with sunset. pensamos en la luz que comienza con el amanecer y que termina en el anochecer. The light that begins with moonrise and ends with when the moon sets. Pensamos en la luz que comienza cuando sale la luna y que termina cuando se pone la luna. But just as John is talking about a life that begins and never ends, Pero mientras Juan está hablando de una luz que comienza y que nunca termina, he is also talking about a light that never goes off. está hablando de una luz que nunca se apaga. He says that it is never overcome by the darkness. Él dice que esta luz nunca será derrotada ni apagada por la oscuridad. It never fades, it's never turned off. Nunca se disipa, nunca se apaga. It shines into eternity. Brillará por la eternidad. That's why Psalm 139, verse 12 can say, "Even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is as light with you." Por eso el Salmo 139:12 nos dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. John is not writing about a light that is caused by the excitement of electrons. Juan no está escribiendo acerca de una luz que es causada por el estímulo de electrones. Life and light are very important ideas in this gospel. La vida y la luz son ideas fundamentales para Juan en este evangelio. The word life is used 36 times. La palabra vida es usada en este evangelio 36 veces. The word light is used 16 times. La palabra luz es usada 16 veces. This is because Jesus is both the light of the world and the only source of life. Esto es porque Jesús es tanto la luz del mundo como la fuente de la vida eterna. The Word was the means of life and light in the creation. El verbo fue el medio de la vida y de la luz en la creación. And as John will make clear, the Word is the only means for life and light in salvation and eternal life. Y así como Juan lo va a dejar muy claro, es el único medio, el verbo es el único medio a través del cual viene la vida y la luz en la salvación. The light is the way that men can have life. La luz es el camino a través del cual los hombres pueden tener vida. Are you beginning to understand what John wants you to know and believe about the Word who came into the world? ¿Están empezando a entender lo que Juan quiere que ustedes conozcan y crean acerca del verbo que vino al mundo? John and the other Christians of his day were surrounded by pagans. Juan y los otros cristianos de sus tiempos estaban rodeados de paganos. They were surrounded by people with all sorts of myths about their gods and goddesses. Estaban rodeados de gente que tenían muchos mitos acerca de dioses y diosas. Some of the gods were thieves.
Algunos de los dioses eran ladrones, Some were sexual predators. otros eran predadores sexuales, Some were drunkards. algunos eran borrachos, Some were torturers. algunos eran torturadores. Notice, I'm not talking about the people. Noten esto, yo no estoy hablando de la gente, I'm talking about their gods and goddesses. estoy hablando de sus dioses y de sus diosas. All of the deities whom they worshipped were finite. Todas las deidades que ellos adoraban eran finitas, They were all limited in some way. eran limitadas en alguna manera. Some were murderers and some had been killed. Algunos eran asesinos y otros habían sido asesinados. Like John and the other first century Christians, Como Juan y los otros cristianos del primer siglo, we are also surrounded by myths. nosotros también estamos rodeados de mitos. Myths that tell us that the universe is eternal. Mitos que nos dicen que el universo es eterno. Myths of macroevolution. Mitos que hablan de la macroevolución. Myths of man being an animal. Mitos de que el hombre es tan solo un animal. Myths that tell us that man is basically good. Mitos que nos dicen que el hombre es por naturaleza bueno. Just as their culture was formed by their myths, Así como su cultura fue formada por mitos, so has ours been formed by myths. también nuestra cultura ha sido formada por mitos. In contrast to those myths, En contraste con esos mitos, we are told here that God, the Word who came into the world, made everything and gave it life. se nos dice aquí que Dios, el Verbo que vino al mundo, creó todo y le dio vida. God, the Word who came into the world, made space and time and is not limited by them. Dios, el Verbo que vino a este mundo, creó el espacio y el tiempo y no es limitado por ninguno de los dos. The one whose breast John laid his head at the Last Supper. Aquel en quien Juan recostó su cabeza en su regazo en la última cena, Is eternal God, es el eterno Dios and he wants you to believe in him y Él quiere que tú creas en Él and have eternal life through him y tengas vida eterna a través de Él and rest on him. y descanses en Él. Finally, his witness, verses 6 through 8. Finalmente, su testigo, versículos del 6 al 8. Since the next verse, verse 9, resumes the flow of thought in verses 1 through 5. El versículo 9 de este primer capítulo de Juan continúa con la línea de pensamiento introducida entre los versículos 1 y 5. And so that has made some people wonder, why are verses 6 through 8 here? Entonces, esto le ha hecho a mucha gente preguntarse por qué están aquí introducidos los versículos del 6 al 8. Some think that it's because the evangelist is countering a movement of followers of John the Baptist who have elevated John the Baptist to a very high position in their view. Algunos creen y han creído por mucho tiempo que Juan el evangelista introdujo estos versículos para confrontar un movimiento de algunos seguidores de Juan el Bautista que lo habían elevado a un lugar demasiado alto. In saying that, no one is suggesting that John the Evangelist did not cast John the Baptist in a negative. Al decir esto, no estamos sugiriendo que Juan el Evangelista estuviese viendo a Juan el Bautista de una manera negativa. On the contrary, this gospel says more about John than any of the others. Por el contrario, este evangelio habla mucho más de Juan el Bautista que los otros evangelios.
Also, this gospel never mentions the time when John was in prison and he began to doubt who Jesus is. Tampoco este evangelio registra el momento en el cual Juan el Bautista dudó en su prisión de si Jesús era verdaderamente el Cristo. By the way, I understand that this is a little bit confusing because we're talking about two different Johns. A propósito, yo entiendo que esto pueda resultar ser un poquito confuso porque estamos hablando de dos personas que se llaman Juan. Okay, one is the writer of this gospel. Uno es el escritor de este evangelio, Sometimes called John the Apostle or John the Evangelist. algunas veces llamado Juan el Apóstol o Juan el Evangelista. The other one is the relative of Jesus, who we commonly call John the Baptist. El otro es el familiar de Jesús que es llamado Juan el Bautista. It's interesting that of all the gospels, this gospel never calls John the Baptist. Es interesante que de todos los evangelios, este evangelio nunca llama a Juan el Bautista. He does tell us that he baptized, but he never calls him the Baptist. Sí nos dice que él bautizaba, pero nunca se nos dice que él era Juan el Bautista. Instead, he calls him a witness. Por el contrario, lo llama el testigo. The importance of that is that the writer of this gospel saw that John's purpose wasn't to come to baptize people. Lo que nos dice esto es que Juan el evangelista, el apóstol, lo que nos quiere decir es que el propósito de Juan el Bautista no era en sí bautizar gente. His purpose was to witness to the word. Su propósito de vida era ser testigo del verbo. Baptizing people was simply a part of that witness. Bautizar gente era simplemente una parte de ese propósito. Considering the fact that the opening verses of this gospel take us back to the creation narrative, Considerando el hecho que las palabras iniciales de este evangelio nos llevan atrás a la narrativa de la creación, when we come to verse 6, cuando venimos al versículo 6, it begins with, there was a man. comienza diciendo, hubo un hombre. And so our minds may be taken back to Genesis 1. Y entonces nuestras mentes pueden regresar a Génesis 1, where God said, let us make man in our image. en donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. However, this man of John 1:6 is not Adam. Sin embargo, este hombre del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, no es Adán. That man in Genesis was created in the midst of the goodness and the light of God's image. Ese hombre que fue creado en Génesis fue creado en medio de la bondad y de la luz de la imagen de Dios. He should have reflected the fullness of the life and light of his creator in every way. Este hombre debió haber reflejado la plenitud de la vida y de la luz de su creador en toda forma posible. But he failed to do so by his fall into sin and his rebellion against the creator. Pero falló en hacerlo al caer en pecado y rebelión en contra de su creador. This man, on the other hand, whose name is John, Este hombre, por el otro lado, cuyo nombre es Juan, came not into a world full of light, no vino a un mundo lleno de luz, but he was sent into a world full of darkness. sino que fue enviado a un mundo lleno de oscuridad. He came not into the garden of life, No vino al jardín de la vida, but into a wilderness of death. sino a un desierto de muerte.
Nevertheless, the purpose of this man was clear. Sin embargo, el propósito de este hombre era claro. He was sent by God into the world to bear witness to the light. Él fue enviado por Dios a este mundo para ser testigo y dar testimonio de la luz. And here's the most important part. Y aquí está la parte más importante. He was to bear witness to the light in order that all might believe through him. Él fue enviado con el propósito de ser testigo y dar testimonio de la luz, de modo que todos podamos creer en él. In spite of the fact that he would be asked whether or not he is the Christ, A pesar del hecho de que a él se le preguntaría si él era el Cristo o no, this is not a man who was seduced into thinking that he could be like God. este no era un hombre que fue seducido a pensar que él era Dios Or that he himself was the light. o que él mismo era la luz. John the witness was what Adam should have been. Juan el testigo fue lo que Adán debió haber sido. This man, John, was sent by God to be a witness to the light. Este hombre, Juan, fue enviado por Dios para ser testigo y dar testimonio de la luz. And to the evangelist, this description is very important. Y para el evangelista, esta descripción de Juan es muy importante, Because the evangelist John will call himself a witness both in this gospel and later in his letters. porque Juan el evangelista también se llamaría a sí mismo como testigo en este evangelio y luego en sus cartas. So just as John the Baptist was a witness, John the evangelist calls himself a witness. Y así como Juan el testigo fue llamado testigo, así también Juan el evangelista se llamaría a sí mismo testigo. Every well-written book that tells a story has a beginning, middle, and end. Cada libro bien escrito tiene un comienzo, un desarrollo y un final. In this beginning, we have been drawn into the eternity before the creation. En este principio hemos sido introducidos a la eternidad antes de la creación. We have had the chief character introduced, God, the eternal word. Se nos ha introducido al personaje principal, que es Dios, el Verbo eterno, Whose being is incomprehensible to us. cuyo ser es incomprensible para nosotros. It is through him that the creation was made. Es a través de él que la creación fue He is, hecha. he is the one who gives life to every living thing. Él es aquel que le da vida a todo lo que tiene vida. He gives the light that is the light of men. Él es el que da la vida a la luz de los hombres. And although this is only the beginning of this gospel, Y a pesar de que esto es solo el principio de este evangelio, it is a beginning that already points us to the end. es un principio que ya apunta al final. An end that desires that we will be changed by this story. Un final que desea que nosotros seamos transformados por esta historia. With this introduction, John has taken us into the eternity before the creation. Con esta introducción, Juan nos ha llevado a la eternidad antes de la creación, In order to point us to the hope of the eternity at its end. con el fin y con el propósito de llevarnos a la eternidad en su final. And you can be part of that eternity by believing in Jesus. Y ustedes pueden ser parte de esta eternidad al creer en Jesucristo. He is the eternal word of God. Él es el Verbo eterno de Dios. Through him, all things were made. A través de él todas las cosas fueron creadas. He is the source of all life and light. Él es la fuente de toda vida y de toda luz. And he wants you to believe in him Y él quiere que vosotros creáis en él, so that you will have eternal life from him.
para que tengan vida eterna en Él and so that you will have eternal light from him. y para que tengan luz eterna de Él. All that he is beyond your understanding. Todo lo que Él es está más allá de su comprensión, But you can be certain of this. pero ustedes pueden estar seguros de esto. He wants you to know and believe in him. Él quiere que vosotros le conozcáis y creáis en Él. John will make the reason for our need and the greatness of our need clear in the coming passages. Juan va a dejar clara la razón de nuestra necesidad y la gran necesidad que tenemos de Él en los pasajes que vienen. We are in darkness because of sin and unbelief. Estamos en oscuridad a causa del pecado y de la incredulidad, But we can know him who is life and light. pero podemos conocerle a Él, quien es la luz y la vida. That is why John sent John the Baptist into the world as a witness. That is why God sent him. Es por esto que Dios mandó a Juan el Bautista al mundo como testigo. That is why John the Evangelist was inspired to write this gospel. Es por esto que Juan el Evangelista fue inspirado para escribir este evangelio. You can know him because Usted- Jesus the Word wants you to know him. Ustedes pueden conocerle porque Jesucristo, el Verbo, quiere que le conozcan And he wants you to believe in him. y Él quiere que ustedes crean en Él. Only the one by whom all things were created, Solo a través de aquel, a través de quien todas las cosas fueron creadas and through whom all things have life, y a través de quien todas las cosas tienen vida, could save and restore man and the world from their fallen condition. puede salvar y restaurar al hombre y al mundo de su condición caída. Your very atoms are held together by him. Sus propios átomos son sostenidos y puestos juntos por Él. You owe him your existence. Ustedes le deben su existencia. You cannot breathe without him. Ustedes no pueden respirar sin Él. You owe him your life. Ustedes le deben la vida. He calls you from the darkness into his eternal light. Él los llama de la oscuridad a su luz eterna. He calls you from your unbelief to believe in him. Él los llama de vuestra incredulidad a creer en Él. He calls you to trust him and find life, light, and forgiveness from sins in him. Él los llama a creer en Él y a encontrar la vida, la luz, el perdón de los pecados y de las consecuencias de los mismos. And he calls you to have eternal salvation from him. Y Él los llama para que tengan salvación eterna de parte de Él. He calls you because he wants you to believe. Él los llama porque Él quiere que crean. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, we thank you for Jesus. Gracias, Dios Todopoderoso, por Jesucristo. We thank you for the life and the light that comes from him. Te damos gracias por la vida y por la luz que vienen de Él. We thank you, Father, that the eternal Word of God Te damos gracias, Padre, de que el Verbo eterno de Dios, the one who made everything, aquel que hizo todo, the one who gave life to everything, aquel que le dio vida a todo lo que tiene vida, the one who was outside of time and space, aquel que estaba por fuera del tiempo y del espacio, but who has also come into time and space to be with us. pero que vino a un tiempo y a un espacio para estar con nosotros. Wants us to know him. Quiere que le conozcamos. Father, we are so humbled by that. Padre,
Nos llevas a ser tan humildes con respecto a esto. We praise you, Father, for him who gives light to our darkness. Te adoramos, Señor, por aquel que trae luz a nuestra oscuridad And who gives life to our deadness, y que trae vida a nuestra muerte and who gives us faith in answer to our unbelief. y que nos trae fe como respuesta a nuestra incredulidad. We thank you for Jesus Te damos gracias, Padre, por Jesucristo. and pray that as those who are given faith by him, Y oramos, Señor, que aquellos a quienes tú les has dado fe para creer en Él and who are given life and light by him, y a quienes tú les has dado vida y luz a través de Él, that you would change and transform us by his almighty power. que tú nos transformes y nos cambies por su maravilloso poder, So that by your grace, para que a través de tu gracia we would also be those who are witnesses to Jesus Christ. seamos también nosotros testigos y demos testimonio de quien Jesucristo es. We pray for this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Muchas gracias, Pastor Douglas. Bendiciones, hermanos, a todos. Gracias por tu participación. Qué lástima que no puedes estar con nosotros esta vez. Esperemos que pronto el Señor permita que podamos estar juntos de nuevo. Thank you, Brother Douglas, for your time with us. It's a shame that you're not able to be here with us, but we hope that soon you'll be here sharing time in person with us.